Vamos a comenzar con la explicación del método de la oración mental, la meditación, con una frase de San Alfonso María de Ligorio. Dice: hay quienes recitan muchas oraciones vocales, pero si no se practica la oración mental, difícilmente se harán bien las vocales, que se pronunciarán distraídamente, por lo que apenas sí las escuchará el Señor. Así que, si queremos rezar bien las oraciones vocales, breviario, estar atentos en la Santa Misa, el Rosario, tenemos que conquistar primero hacer bien la oración mental, que de suyo es más fácil que la vocal. El estar atento en la mental es más fácil. Si no conseguimos lo más fácil, ¿cómo conseguiremos lo más difícil? Y ahora una explicación del padre Rollo Marín, que a su vez yo después voy comentando, sobre la oración mental. Un doble escollo, una doble dificultad hay que evitar en lo relativo al método o forma de practicar la meditación. Por un lado, la excesiva rigidez, es decir, que a la hora de prepararme la oración mental me ponga un corsé tan estrecho y ahora tengo que hacer esto, y ahora al cabo de un minuto esto otro, y después sacar este efecto, y después el otro, y ¿no? Eso es un excesivo de rigidez. Y el excesivo abandono. ¿Qué es el excesivo abandono? Pues es lo más frecuente, lo que más ocurre y por lo que se hace mal la oración. Es ir uno al coro, a la capilla, ponerse mirando el sagrario y decir: que Dios lo haga todo. Venga, estoy aquí, a ver qué se me ocurre ahora. Dime cosas, Señor. Y acabamos como bobos, en palabras de Santa Teresa. Eso es lo que más suele ocurrir. Por falta de preparación, que requiere un esfuerzo, llegamos a la meditación, oración mental, y la imaginación nos gana la partida. Tengan en cuenta que la loca de la casa, la imaginación, es como en una carrera de 100 metros, que cuando se da el pistoletazo para empezar la oración mental, la imaginación sale más rápido. Entonces, si el entendimiento no tiene algo ya preparado, la imaginación siempre le va a ganar. Y una vez que te coja los primeros minutos la imaginación, sin que tú tengas nada preparado a lo que agarrarte, entonces casi seguro que te pierde toda la hora. Sería como dormir despierto. Entonces, dice Rollo Marín, evitar la excesiva rigidez, que esto es raro hoy día, que haya excesiva rigidez en la oración mental, muy raro, y el excesivo abandono, que es lo más común. Al principio de la vida espiritual, dice Rollo Marín, es poco menos que indispensable la sujeción a un método concreto y particularizado. O sea, cuando yo empiezo a intentar aprender a hacer oración mental en serio, es lógico que me ponga yo un método un poquito más rígido, porque tengo la tendencia a disiparme, a lo contrario.
Y cada uno se tiene que preguntar a sí mismo, después de tantos años de vida religiosa, ¿alguna vez me he propuesto a aprender en serio el método de la oración mental? ¿O desde el principio, ya hace años y años, he pretendido que Dios lo hiciera todo? Entonces algún día hay que empezar. Y si todavía no he empezado a hacer bien la oración mental, entonces me tengo que ceñir más todavía al método. Pero a medida que va ya creciendo, ahora rollo Marín, pero a medida que ya va creciendo y desarrollándose, sentirá cada vez menos la necesidad de aquellos moldes y llegará un momento en que su empleo riguroso representaría un verdadero obstáculo e impedimento para la plena expansión del alma en su libre vuelo hacia Dios. ¿Qué es lo que pretendemos en la oración mental? En la oración mental, lo que pretendemos principalmente es reconocer en mi interior una necesidad espiritual, algo que me está fallando. Por eso la oración mental en parte es un examen de conciencia, algo que debo desarrollar y que me falta, e inmediatamente sacar afectos a Dios, a la Virgen Santísima, a los santos, para que me hagan luchar en esa concreta batalla que estoy tratando en la meditación. Por ejemplo, si medito en la Pasión de Cristo, tengo que ver en la oración mental a ver en qué le estoy fallando yo a Jesús en el plano, por ejemplo, de la mortificación. Si estoy meditando la mansedumbre de Cristo, ¿en qué estoy fallando yo en el plano de la mansedumbre? Y así con todas las virtudes. Ver el modelo que es la humanidad de Cristo, compararlo con mi vida y enseguida sacar afectos. ¡Oh, qué bueno eres, Jesús! ¡Qué manso, qué mortificado, qué caritativo, qué todo! Y sin embargo yo, qué miserable soy de esto o de lo otro. Señor, ayúdame. Dame luz, dame fuerza, Santa Virgen Santísima. Ese es el resumen de lo que tendría que ser la meditación en una hora, que es más o menos en lo que se puede tardar una meditación bien hecha. Ver el modelo, Jesucristo, la Virgen, los santos, después verme a mí, examen de conciencia, e inmediatamente afectos, porque lo que realmente es la oración son los afectos. No tanto la meditación, el discurrir, eso es un medio para llegar a los afectos. A mí, el conseguir las virtudes, no las voy a conseguir meditando, eso es un medio. Filosofando, no, eso es un medio. Las voy a conseguir pidiendo, alabando a Dios, dando gracias, pidiendo perdón. Así es como voy a conseguir las gracias para conseguir esas virtudes o quitar esos defectos. Por eso hay que llegar a los afectos. Ese es el fin de la meditación. Vamos ahora a ver algunos pasos comunes entre las diversas escuelas. El rollo Marín en la Teología de la Perfección Cristiana pone varios ejemplos. Yo he escogido lo más simple, para que vean que no soy tan rígido. Lo más simple. Diríamos lo mínimo. Hemos ya hablado de la preparación remota, que era tratar día a día de cumplir la voluntad de Dios en mi estado y silencio del corazón. Esa es la preparación remota, que ya lo hemos visto. Ahora la preparación próxima, es decir, los actos que voy a hacer antes y al principio de la oración mental.
Primero, es importante, como he dicho tantas veces, tener preparada la meditación. Y eso es muy fácil, se puede hacer en 1 minuto. Cojo un pasaje del Evangelio y lo miro, cojo un texto de un libro piadoso y escojo un párrafo y lo leo, o incluso puedo también escoger un tema, la humildad, y pienso a ver en qué modo voy a estudiar la humildad. Eso puede tardarse, pues cada uno verá, 1 minuto, 5 minutos. Y eso es lo ideal, prepararlo el día anterior por la noche, junto con el examen de conciencia. En un momentito, a ver, ¿qué voy a meditar mañana? Me lo voy a anotar en un papelito. Y si lo que me van a leer al día siguiente me mueve, bueno, pues meditaré lo que me pongan a leer al día siguiente. Pero si me leen al día siguiente una cosa que no me mueve nada, que me deja frío, bueno, yo ya tengo el plan B. El tema que he escogido el día anterior por la noche, que como lo he escogido yo, se supone que me va a mover más. Vamos a ver si encuentro la frase de Santa Teresa de Jesús. Lástima que no se me ocurrió buscarla antes. La encontré. Camino de Perfección, capítulo 30.1, para que vean que esto no es que yo quiero aquí imponer la espiritualidad ignaciana porque mi fundador fue jesuita. No, esto es de los santos. Miren lo que dice Santa Teresa. Ella decía que procuraba ir con un libro a la oración para no perderse en la bobería. Miren lo que decía ella en Camino de Perfección. ¿Quién hay por disparatado que sea? Es que la santa emplea cada palabra. Antes empleó la palabra bestialidad, cuando hablaba de la oración vocal mal hecha. Ahora habla de disparatados, los que hacen la oración mental mal hecha. Santa Teresa era emotiva, se notaba por su vocabulario. ¿Quién hay por disparatado que sea, que cuando pide a una persona grave no lleva pensando cómo va a pedir para contentarle y no serle desabrido? ¿Y qué le va a pedir? ¿Y para qué ha menester lo que le ha de dar? En especial si pide cosa señalada, como nos enseña que pidamos nuestro buen Jesús. Es que ni los disparatados hacen eso. ¿Cómo seremos nosotros que vamos más allá de los disparatados? Miren, yo cuando voy a predicar una homilía, normalmente me la preparo un poco, porque si no digo, voy a hacer el ridículo. Es verdad, alguna estará pensando, padre, pues igual hace el ridículo. Bueno, pero por lo menos lo intento, el prepararla. Y si yo les comento en confianza, y si yo, después de haberme preparado algo para una homilía, esto me ha pasado varias veces, leo el Evangelio, que ya sabía que era el Evangelio ese antes, ¿no? Pero mientras lo estoy leyendo en la misa, me viene un fogonazo de luz y digo, no, mejor voy a explicar esto. Dejo aparte lo que me había preparado y sale bien la homilía porque fue una luz que, bueno, se supone que me la envió el Señor. Pero si no me da ese fogonazo de luz el Señor, yo me ciño a lo que me he preparado. Lo mismo cuando
vamos a dar unas clases, cuando se va a dar unas conferencias de ejercicios, yo me preparo algo y es para hablar a personas humanas. ¿Qué será para hablar a Dios? ¿Es que acaso Dios escucha menos que las personas humanas? No, escucha más. Lo que pasa es que has perdido un detalle. Que a Dios, con los sentidos, ni lo vemos ni lo oímos. Yo a ustedes les estoy viendo, aunque no les miro fijamente, pero les estoy viendo que está ahí. Y cuando hablo con una persona más de cerca, pues bueno, pues la veo, la oigo, me responde. Pero ¿cómo me ha de preparar yo para hablar con alguien que no veo y que no oigo, pero que sé que está ahí y que me escucha por fe? Claro, si no veo ni oigo, si no tengo la atadura de los sentidos, entonces necesito agarrarme a un método para no divagar por culpa de la imaginación. Porque cuando los sentidos no ven ni oyen, la imaginación viene y dice, no te preocupes que yo te voy a hacer oír y sentir, pero no precisamente lo que me conviene. En cambio, cuando yo estoy hablando con una persona con la que veo y oigo, la imaginación no tiene cabida, porque los sentidos son más fuertes que en la imaginación. A mí no me puede distraer la imaginación hablando de frente con una persona, es muy difícil. Los sentidos tienen más fuerza. Pero desde el punto de vista psicológico, la fe atrae menos, la imaginación atrae más. Y para que no me deje llevar por ese principio psicológico, para que no me gane la imaginación, que diríamos está jugando a favor de la ley de la gravedad de mi naturaleza, lo que hago es prepararme, agarrarme a algo, y si está escrito mejor. Lo de Santa Teresa. ¿Cumplimos lo de Santa Teresa que decía a sus monjas en camino de perfección? Lo tienen ahí copiado, me parece, en las hojas que he preparado para ustedes. Lo tienen ahí. Dice el santo cura de Ars, para que nuestra oración esté bien hecha, es necesario habernos preparado antes, considerando a quién vamos a hablar y lo que hemos de pedir. Y lo que les decía antes del libro, Santa Teresa en su vida, capítulo 4, punto 9. Si no se puede hacer oración mental por la sequedad, entonces ayudarme con un libro. Claro, la santa diría esto de ayudarme con un libro en el supuesto de que tenga luz, porque si no, no lo puedo leer, ¿no? Bueno, una vez que hemos insistido en esto tan importante y tan poco cumplido que es la oración, la preparación de la oración el día anterior, vamos ahora a la preparación próxima en el mismo momento en que yo ya entro en el coro y voy a hacer oración mental. Primero me voy a ceñir a 3 actos que pone San Ignacio, pone más, San Ignacio pone más, composición del lugar, etc. Pero yo he escogido los 3 más principales. Primero, un acto de fe en la presencia de Dios. Señor, creo que estás aquí presente. Si hay sagrario con el Santísimo, pues ahí presente en el sagrario. Situar mi interlocutor. Jesús mío, estás aquí. Si no está el sagrario, también está en mi corazón. Segundo, y esto se puede hacer en 10 segundos, no cuesta tanto. Segundo, esto es importantísimo, acto de contrición. Hacer un acto de petición de perdón por mis pecados.
¿Por qué? Porque si he cometido muchos pecados veniales durante el día o el día anterior, tal vez el Señor esté un poquito airado conmigo. Y si yo no le pido perdón primero antes de ponerme a hablar con Él, el Señor se puede molestar más. Pero bueno, es que los pecados no te importan nada. El haberme escupido no te importa. No me vas a pedir primero perdón, como si alguien que me ha ofendido y después viene a mí y me habla como si no hubiera pasado nada. Me ofende. Por eso, primero acto de contrición, que lo ideal es que no se haga con una fórmula fija, porque entonces tengo el peligro de distraerme por la oración vocal, sino un acto de contrición con una fórmula que te inventes en ese momento. Señor, perdóname, no tengas en cuenta mis pecados, sé que soy una miserable, pero ten en cuenta más tu misericordia, Señor, quiero cambiar. Esto que he dicho en 10 segundos. Y ya eso va a cambiar mucho las cosas. Pon un poquito de humildad antes de la oración mental. No entres en la oración mental diciendo, bueno, yo aquí con el método ya no hay imaginación que se me resista. Vamos, de aquí a unos días ya enseguida la oración de quietud. No. Entonces, vamos, descalabro total. Hay que poner una gotita de humildad después de la gotita de fe que dije antes. Y esa misma gotita de humildad me va a llevar al tercer acto de la preparación próxima, que es típico de San Ignacio, pedir gracia para hacer bien la oración. Pedir gracia, como la oración mental va a ser un auténtico combate, va a ser una batalla, en que los demonios más que nunca van a venir a hacerte la oración imposible, porque saben lo que se juega en ese momento. Tú tienes que pedir ayuda a Dios, a los ángeles, a la Virgen Santísima, si quieres hasta las almas del purgatorio, a todo el mundo. Pide ayuda, no te quedes sola. Sé humilde. No, es que yo con todos esos monstruos que tengo delante, yo con mis músculos tengo suficiente. Pues nada, otra vez, por ese fallo te vas a perder toda la oración mental, para que aprendas. Entonces, 3 actos muy importantes: acto de fe en la presencia de Dios, acto de contrición y petición de gracia, pedir ayuda. Y una vez que he hecho esto, la preparación próxima, que pueden ser los 3 actos 5 minutos, pues ya has ganado muchísimo en los primeros 5 minutos de la oración mental. Y lo siguiente es ya, si no tengo una inspiración fuerte del Espíritu Santo para meterme en otro tema, pues lo siguiente es coger el tema que me he preparado antes, o si me ayuda la lectura que se ha hecho en el coro al principio, pues empezar a hacer memoria de la lectura que se ha hecho o de lo que me he preparado antes. Y la mejor memoria que puedo hacer es la contemplación de los sentidos, es decir, decirle a la imaginación, tú vas a ser mi aliada, y ahora este pasaje de la Sagrada Escritura me lo vas a poner en televisión, con todo detalle. Lo que San Ignacio pone composición de lugar. Si hay luz, entonces, bueno, mejor pues la lectura, puedes repasar en un libro, en el Evangelio, el tema. Pero si no hay luz, pues entonces tendrás que decirle a la imaginación, tú vas a ser el foco. Y darle trabajo, porque si no ella se lo va a buscar. Y una vez que he hecho la lectura breve del tema que voy a tratar, ahora viene el ejercicio más difícil, y que depende mucho el que saque después más o menos afectos. Y es el ejercicio de masticar con el entendimiento
el tema que tengo delante, masticar con el entendimiento. ¿Y esto cómo se hace? Por ejemplo, preguntándole a la Sagrada Escritura, preguntándole al Señor mismo sobre ese tema que he leído, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, tuviste miedo en Getsemaní? ¿Por qué reñiste a los apóstoles que estaban cansados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú mismo te vas intentando sacar la respuesta. Y Dios te va a ayudar y te va a hablar a través de esa misma respuesta que tú estás buscando. Meditación, ñam, 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 masticar. Que no seamos perezosos en decir, no, yo no quiero trabajar ni para mover la mandíbula. Todo papilla. Si no, no como. Ese es el problema, que queremos todo papilla. No queremos masticar. La papilla sería un mero leer una vida de santo o lo que sea, y después como bobos esperar a que Dios lo haga todo. Esperando a que Dios me haga el masticado, me lo hace papilla y después me lo mete como una cuchara como los niños pequeños. Pues no, eso no es así. Dios quiere que mastique yo, con mi entendimiento, que para eso me lo ha dado. Y otra imagen que te puedo poner de lo que es masticar con el entendimiento es, no sé si ustedes alguna vez habrán hecho un círculo bíblico, que es, digo, no en la vida religiosa, a lo mejor eso se hace siendo seglar, que se reúnen varios, leen la Sagrada Escritura y cada uno va diciendo lo que le sugiere a los demás sobre ese texto. Bueno, pues es que eso se necesita, el hacer eso, un círculo bíblico, cada persona que está ahí está haciendo un ejercicio de meditación. ¿Y por qué le sale más rápido el sacar conclusiones? Porque como hay otros delante, como no piense rápido voy a quedar en ridículo por decir que no se me ocurre nada. Tengan en cuenta, hay una frase que es medio latín, medio español, que dice así, intellectus apretatus discurrit qui rapiat. ¿Se entiende, verdad? Más o menos. El entendimiento presionado, apretado por el tiempo y la reputación, discurre muy rápido, tan rápido que rabia, ¿no? Pues eso. Por ejemplo, imagínense que yo tengo que dar una homilía y tengo 5 minutos para preparármela. Intellectus apretatus discurrit qui rapiat, porque si no voy a quedar en ridículo. Pues en la meditación no es tanto para no quedar en ridículo delante de Dios, sino para hacerla bien, para que Dios me colme de tesoros. Por eso hay que hacer meditación. Aunque nadie me vea, ahí está el amor. Cuando yo hago cosas en el fondo de mi corazón que nadie ve y las hago bien, ya no los hago por lo que piensen o vean los demás, sino por Dios. Aquí lo vamos a dejar y ya la parte que queda lo terminaremos en la última conferencia de esta tarde, que ya serían propiamente lo que es la oración, los afectos.